Hola, hola, ¿cómo estás? Qué bueno poder encontrarnos una vez más en un grupo vida online y para poder arrancar este grupo me encantaría poder compartir una promesa con cada uno de ustedes. Este versículo se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Lo leemos, dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Muy bien, aquí vemos en primer lugar lo que dice este pasaje es estén siempre alegres. Y cualquiera que lo lea así diría, bueno, que fácil es decirlo, ¿no? Estén siempre alegres. Pero vemos que estar alegres es una decisión. Yo debo tomar la decisión de estar alegre a pesar del problema, a pesar de la situación. Yo debo tomar la decisión de alegrarme porque sé que las pruebas son momentáneas, entonces yo tomo esa decisión de decir no me dejo llevar por lo malo que estoy pasando, sino yo sigo estando alegre porque tengo a Cristo en mi vida. En segundo lugar, dice, oren sin cesar. Esto quiere decir que hay una importancia muy grande en buscar a Dios. Hay una importancia muy grande en estar en continua oración, en continua comunión con el Espíritu Santo. Y por último, dice, den gracias a Dios en toda situación. Cuán importante es vivir una vida siendo agradecido. Es muy importante agradecer a Dios en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, en lo que tenemos y en lo que no tenemos. Damos gracias a Dios. Vivir una vida de agradecimiento nos abre puertas, vivir una vida de agradecimiento nos encamina, nos hace llegar lejos. Entonces dice que estar siempre alegres, orar y dar gracias a Dios en todo, esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos esto nos encontramos caminando en la voluntad del Señor. Entonces quiero dejarte esas tres cosas para poder arrancar este tiempo de Grupo Vida. La palabra que vamos a estar hablando hoy, la palabra de este grupo se llama la mejor dirección. Muchas veces nos vamos a encontrar en momentos donde no queremos orar, no queremos buscar a Dios, no tenemos ganas. Y sabes que la clave en la vida del cristiano es tener una comunión, una relación con Dios. Vemos a lo largo de la palabra a un Dios tan sobrenatural queriendo tener una relación con nosotros que somos seres naturales. Vemos a un Dios sobrenatural queriendo tener una relación con nosotros. Pero muchas veces nos encontramos con voces en nuestra mente, con voces alrededor que nos dicen ¿para qué vas a buscar a Dios? O más bien, ¿de qué te sirve orar si no tenés una respuesta? Muchas veces no tenemos una respuesta de Dios, entonces eso nos desmotiva, eso nos desanima y no nos deja tener ese entusiasmo a la hora de buscar a Dios, de orar. Yo no sé si te pasó alguna vez, pero quiero que miremos la historia de Daniel, porque hay un versículo muy clave ahí ya para ir, de hecho, cerrando esta serie inquebrantable que fue de bendición para muchos de nosotros. Se encuentra en Daniel 10:12 y dice: entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste a ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Vemos una situación un poco inusual en este pasaje. Aquí vemos cómo Dios sí escuchó a Daniel. Dice que Daniel oraba 3 veces al día, dice que Daniel era un hombre de oración, lo vimos en toda esta serie. Y en este momento Daniel se encontraba en esa situación que muchas veces nos encontramos vos y yo, esperando una respuesta de Dios. Vemos que el ángel se le aparece a Daniel y le dice, tu petición fue escuchada, lo que vos oraste se escuchó desde el primer día que vos oraste, solamente que la respuesta se estaba demorando porque había una batalla en el terreno espiritual, algo que lo podemos investigar mucho más adelante, pero la Biblia nos da la certeza de que Dios nos escucha. Ahora, aquí vemos por qué muchas veces es importante, porque es muy importante tener una vida
de comunión con Dios, aunque muchas veces no tengamos ese ánimo. ¿Por qué? Porque es importante la oración en primer lugar, porque en la oración yo conozco a Dios. En esa oración, en la comunión con Dios, yo lo conozco a Dios. No es lo mismo decir que yo tengo la información de alguien. Cuando yo tengo información de alguien, yo puedo tener información de cada uno de ustedes, puedo saber su nombre, puedo saber dónde viven, puedo saber hasta su cédula de identidad, puedo tener información del presidente mismo, pero eso no significa que yo tenga una relación con cada uno de ustedes, que yo no tenga una relación con alguien. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Es algo muy distinto. Es importante la oración porque en la oración yo conozco a Dios, yo conozco su pensamiento, yo conozco su corazón. En segundo lugar, en la oración se fortalece mi fe. Vemos a Daniel y nos damos cuenta que en ese momento él no ha dejado de orar. A pesar de todo, él no dejó de orar. A pesar de todo, él tenía la esperanza y su fe se fortaleció en ese tiempo de espera, se fortaleció diciendo, no importa que Dios aún no me responda, yo confío en Él. Él vino en mi socorro muchas veces y yo sé que esta vez también va a ser de esa manera. Entonces en la oración se fortalece nuestra fe. Debemos entender que Dios sí está, aunque a veces Él no responde al instante, pero es porque Él quiere desarrollar nuestra fe. En tercer lugar, en la oración recuperamos nuestra identidad. Cuando nosotros tenemos una vida de oración, puede venir cuando estemos pasando, cuando entramos en la presencia de Dios, salimos siempre renovados. Podemos pasar por problemas, podemos pasar por circunstancias difíciles, pero cuando oramos, cuando entramos en un tiempo de oración, nuestra mente cambia. Quizás el problema sigue allí, pero la forma de verlo, la forma de pensar cambia. Entramos en la oración con una mentalidad quizás de víctima, con una mentalidad quizás de pobreza espiritual, de miedo, pero cuando salimos de la oración, salimos con una mentalidad de hijo de Dios, que esa es tu identidad y mi identidad, y esa identidad de hijo de Dios nos ayuda a entender de que ese problema no es contra mí, sino contra Dios, y Dios lo va a vencer porque Él es tu Padre y es mi Padre. Entonces, que podamos entender esto. La oración es importante porque en la oración conozco a Dios, porque en la oración yo desarrollo mi fe y porque en la oración yo recibo mi verdadera identidad. Que Dios te bendiga.